Miro la fotografía de Bob Duke y da miedo. Parece el asesino que es. Esto dividió a la comunidad, produjo una grieta que la partió al medio. Para media comunidad era un invento mío. Querían creer que fue un accidente. Yo estaba desconcertado, perdido. Ya no era el mismo. Estaba deshecho. En lo emocional, él me hizo vivir un infierno. Diría que esos de ahí son los ojos del mal. El maldito demonio. Lo mejor sería entrar cuando no haya nadie. Claro. Y cuando llegan, ¿Tomarlos por sorpresa? tienen que estar juntos. ¿Tienes alguna idea en cuanto a cómo hacerlo o...? Una 22 es bastante silenciosa. No hablaste con nadie de esto, ¿verdad? No dije ni una sola palabra. Había asesinado a las dos personas que más confiaban en él. Yo no era nadie. Tenía miedo por mis padres, mi esposa, mis hijos. Tenía miedo por todos. Era aterrador. Pero cometí el error de no creerlo capaz la primera vez y no iba a pasarme de nuevo. No podía ver morir a nadie más sabiendo muy bien que podría haber hecho algo. Es algo con lo que vivo a diario. El hecho de que no dije nada y él los asesinó. Ojalá hubiera actuado diferente. Ojalá hubiera creído que era capaz de eso. Aún estarían vivos. La Casa del Mal. Este de acá es Bob. Fue en esa época que empezamos a andar juntos. Hace mucho tiempo. Yo lo quería mucho, éramos jóvenes amigos. Era como el hermano que no tenía. Y ya saben, si todo hubiera sido distinto, aún seríamos amigos. Era un atleta ejemplar y muy prometedor, un buen alumno. Era el hijo soñado de todo padre, imagino. Hasta mi papá creía que Bob era mejor que yo, mi propio papá. Él quería que yo fuera más como Bob. Cuando miro esa fotografía, veo inocencia, comparada con lo que vino después. Sé sin ninguna duda que Bob hubiera matado una y otra vez. Era un monstruo. Esta es una fotografía mía de cuando estaba en tercer año, o tal vez en segundo. Era bastante estudioso y aún tenía mucho sobrepeso. Yo nací en Salt Lake y viví en Idaho hasta más o menos los 9 años, y luego me mudé acá a Wyoming. Y los demás niños me molestaban. Le dicen acoso en la actualidad, pero lo cierto es que me hostigaban por ser gordo. Yo era muy retraído y no tenía muchos amigos. En la escuela había muchos grupos y yo no encajaba en ninguno. Yo sabía quién era Bob Duke porque era hijo de un profesor y se vestía con la mejor ropa. Era del grupo de los jóvenes que se creían superiores a los demás, los alumnos destacados y más conocidos. Si no eras de su grupo, te menospreciaba. Era un arrogante de mierda. Sí, era muy malo con todo sin motivo. Se creía mejor que los demás. Cuando te hostigaba era personal. Su día no estaba completo si no podía fastidiar a alguien.
Había una muchacha que también era robusta. Un día le pareció gracioso tomar un alfiler, pasarle por al lado y clavárselo y seguir caminando. Desde luego ella gritó del dolor y fue a la enfermería. Sin dudas él quería hacerle daño. Sí, a él le parecía muy divertido. Para mí era una maldad. No conocía a nadie más que hubiera hecho eso. Él no me caía nada bien. Bob venía rebajándome, menospreciándome y acosándome desde hacía al menos un año. Y ahí fue cuando diría que me harté. Ya había llegado al límite. Estaba por sonar el timbre y yo quería llegar temprano. Me gustaba hacerlo para sentarme en uno de los lugares de atrás. Y él venía delante de mí hablando con alguien y actuando como siempre, con esa cierta actitud arrogante, insolente, y le dije, disculpa, para poder pasar. Y él me respondió, cálmate, gordo, o relájate, fue algo así. Y en ese momento, supongo que exploté. ¡Púdrete! Lo empujé y después le di una buena paliza. Era la primera vez que me peleaba, pero ya estaba harto de él. Estaba harto de su actitud, estaba harto de que, ya saben, se creyera más que todos. Lo golpeé unas 4 veces. Esperaba que se defendiera, pero se quedó mirándome atónito y, pues, lo golpeé con tanta fuerza que hasta le dejé un gran chichón. Los profesores nos separaron y llevaron a Bob a la enfermería y llamaron a la ambulancia. Luego de eso decidieron llevarlo al hospital. Me enviaron a la oficina del director, llamaron a la policía y me suspendieron 3 días. Cuando volví diría que casi me conocía todo el mundo. Y me decían, oye viejo, bien hecho, porque ellos también veían cómo era Bob. Yo esperaba una bienvenida muy distinta. Esperaba que todos me dijeran, eres un idiota, no queremos andar contigo. Me di cuenta, luego de eso, cuando muchos me felicitaban, de que no era la única víctima suya. Yo veía con mis propios ojos cómo trataba a los demás, pero no sabía que eran tantos los que no lo querían. Se aprovechaba de los débiles porque lo hacía sentirse mejor consigo mismo. Pero después de ese incidente, Bob no se metió más conmigo. Ya no me veía como una víctima fácil. A los dos nos gustaba ir al gimnasio. Yo quería bajar de peso, así que fui a entrenar y me encontré con Bob. Hola, Roger. No sabía que te gustaba entrenar. Y me preguntó, ¿me ayudarías? Así fue como surgió nuestra amistad. Vimos que teníamos los mismos intereses. ¿Viste la nueva película de acción, amigo? ¿De cuál hablas? Veíamos películas de asesinos a sueldo en la que el asesino ganaba miles de dólares de una sola vez, matando gente, apretando el gatillo. Es una puta locura, amigo. Acaba con 3 tipos a la vez. Y hablábamos de cómo sería la vida ganando tanto dinero y de que sería lo mejor, pero yo no le daba importancia. A uno y después al otro. No eran más que palabras. Aunque fantaseábamos sobre eso, jamás pensé ni por un segundo que Bob lo veía como una opción. Aunque volviera al pasado y me contara lo que sé ahora, no sé si me creería. Me cuesta creer que alguien sea capaz de matar. Bob y yo hablamos de lo bueno que sería ser así de ágil y, ya saben, aprender ese estilo de combate y decidimos empezar a practicar taekwondo. Él era mucho mejor que yo en eso. Podía darme una maldita paliza, tenía mucha destreza y la misma fuerza o más que yo. Luego llegó el punto en que ayudaba a dar clases, porque era muy bueno. En un torneo nos enfrentamos por el primer y segundo lugar y yo amagué una patada circular.
Le pasé el pie sobre la cabeza, toqué el piso con la planta del pie y volví y le marqué el punto. Y eso le molestó mucho. Se le veía la rabia en los ojos. En ese momento él era un depredador y yo era la presa. No era más que un cabo suelto. Y fue aterrador. Cuando el árbitro reanudó el combate, él me atacó en forma brutal. No se contuvo en ningún momento. No quería marcar puntos, sino patearme el trasero. Desde luego el árbitro detuvo la pelea. Nos hizo parar, le descontó un punto a él y le hizo una advertencia. Y luego seguimos. Aunque éramos amigos, sé que Bob siempre me menospreció. Creo que cuando le marqué el punto a Bob, lo tomó como un insulto. En ese momento se acabó todo y ya no era un juego. Y terminó ganando la pelea. Pasamos al frente y nos dieron los trofeos. Pero después de eso no quiso saber nada de mí durante semanas. Para mí Bob pensaba que nadie podía ser mejor que él. Para mí él creía que era el más listo, el mejor, el número uno en todo lo que se proponía. Siempre supe que se creía mejor que yo. Eso no me molestaba, no le daba importancia, no pensaba, oh, cree que soy un perdedor. Éramos amigos. Y la verdad era que yo lo aceptaba así. Cuando lo pienso, me pregunto si no quería usarme más que tener una amistad. Y al mismo tiempo me repugnaba haberlo llamado amigo. Ya saben, por la maldad que él tenía. Una maldad indescriptible. En la secundaria, Bob hablaba de ir a la universidad. Quería irse de este pueblo y hacer algo de su vida. Este pueblo era pequeño para él. Viejo, ya quiero irme de acá. Mis padres no podían pagarme la universidad y cuando empecé a drogarme en la secundaria bajaron mis notas. No podía acceder a una beca, pero él sí podía. Él no quería quedarse atrapado aquí. Estoy harto de este lugar. Mencionó varias veces la Universidad de Michigan. ¿Qué hay de ti, Liana? Pero en tercer año, Bob empezó a salir con una chica de segundo. ¿Qué hacen acá afuera? Liana era muy bonita. Y solo pensaba en Bob, lo adoraba, lo tenía en un pedestal, o sea, quería pasar toda su vida con él. Formar una familia, tener una casa, 2 hijos y un perro. En el último año de la secundaria, Bob me contó que ella estaba embarazada y él estaba muy nervioso y no sabía bien qué iba a hacer, cómo iba a cambiar su vida, tenía muchas dudas. Estoy seguro de que él planteó la posibilidad de abortar. Pero como ella era mormona, no creo que lo haya contemplado. Me dijo que se sentía obligado a casarse con ella. Creía que era el fin de su vida y de sus planes. Bob nunca fue alguien que compartiera lo que sentía conmigo. No era algo frecuente. Él siempre aparentaba, ya saben, les mostraba al resto lo que él quería que vieran. Así que era muy raro saber lo que él sentía. Este fue el día de la boda. La boda de Bob y Liana. Sí. Fue hace muchos años. Increíble. De nuevo. Inocencia, comienzos, nuevos comienzos y esperanza. Mucha esperanza. Fue el día de graduación, nos graduamos a las 10 y se casaron a las 2. Y él estaba bastante asustado, se lo notaba angustiado. Era un punto de inflexión. Tenía una mujer hermosa y una gran carrera. Le iba muy bien. Bob no lo veía así. El negocio de las alfombras era más un medio para ganar dinero, pero no era algo a lo que él quería dedicarse. Se vio obligado a hacer cambios para ser responsable y poder hacerse cargo de su esposa y de su hijo. Bob mantenía su relación separada de nuestra relación, así que nunca pude verlos interactuar más que una
o quizás 2 veces. Sí, va a haber mucho trabajo. Mi papá era carpintero, así que empecé a aprender el oficio a los 12 años. Y Bob lo sabía. Cada tanto me contrataba cuando necesitaba un carpintero o alguien que conociera el oficio. Una vez volvimos a su casa luego de un trabajo y él me iba a pagar por mi tiempo. Sí, claro. Y Eric vino corriendo. Papi, papi. Y él interpuso el brazo. Dijo, Liana, ocúpate de tu hijo. Llévatelo de acá. Roger y yo estamos hablando. El niño se frenó de golpe, con cara de acongojado, y Liana vino y se lo llevó. Papi está ocupado, ¿ok? No alejas hacia tu hijo, ¿verdad? No lo sé, es algo que se me quedó grabado y al día de hoy aún lo recuerdo. Como si fuera ayer, quería decirle, oye, ¿qué haces? ¿Qué rayos haces? Es tu hijo. ¿Por qué no lo alzas y le das un buen abrazo y luego me das el cheque? O le dices, en un rato estoy contigo, amiguito. Sí, no me pareció nada bien. Quería pensar que tal vez había tenido un mal día y quería pagarme y que me fuera de su casa para atender a su familia, pero no me daba esa sensación. Parecía algo muy normal, una reacción automática. La verdad, no me gustó nada lo que hizo. Y aún no era padre, pero no me gustó que alejara a su hijo cuando iba corriendo hacia él. ¿Saben? No era falta de emoción, sino casi lo contrario. Como si Eric fuera una molestia y nada más. Bob nunca me hablaba de él, nunca se mostraba orgulloso de él. Nunca lo oí decir, ya saben, mi hijo está cada vez más grande o está dando sus primeros pasos. Ni terminó el jardín, ni, bueno, le salió el primer diente, ni nada de todo eso. Y lo único que decía sobre Liana era que debía mantener limpia la casa y ocuparse de Eric. Era muy buena madre. Pero con respecto a su vida familiar, a lo que hacían, no contaba nada, no mencionaba nada. Así que nunca supe mucho sobre la vida de Eric ni de Liana. Esta es una fotografía de Bob y de su hijo Eric, una de las pocas en las que los vi a los dos juntos, y era un niño precioso, miren, era adorable. Igual a Bob, su viva imagen. No podía negarse que era su hijo. Bob adoraba esa camioneta, vivía limpiándola y ocupándose de ella. La verdad diría que la quería más que a su propia familia. Me daba esa impresión. Incluso en esta fotografía, él no está abrazando a Eric, sino a la camioneta. No lo sé. No veía mucho amor de parte de Bob, ni mucho afecto por Eric o por Liana. Gracias por traerme. Nos vemos mañana. Oye, espera un segundo. Un día terminamos un trabajo y dijo, espera un segundo, quiero hablar contigo. ¿Recuerdas cuando hablamos de asesinos a sueldo? Yo dije sí. ¿Y del dinero? Sí, hablamos de eso. Hace años. Y dijo, bueno, lo cierto es que quiero que mates a mi esposa e hijo. Yo dije, ¿de qué hablas? Claro que te pagaría. Y me ofreció $15,000 y me quedé helado. Pensé, ¿de qué rayos habla? Y le dije que era un ridículo. Oye, viejo, ¿qué rayos me dices? Divórciate. Es una broma. Por supuesto, no le hice caso y no le di importancia, ya saben. Me dije, perdió la maldita cabeza, pero va a recapacitar. Y luego me ofreció $20,000 para matarnos. Me dijo, bueno, te ofrezco 20. Ya tengo todo planeado. Y siguió. Este miércoles haré un almuerzo. Dejaré una 22 escondida. Quiero que me dispares en el brazo y a ellos en la cabeza y en el pecho. Puntos vitales, y que luego mates a los niños que anden por ahí para que no parezca un hecho aislado. Y luego, huye corriendo. Habrá un auto esperándote. Bob tenía un plan bien pensado. Para que yo pudiera escapar. Olvídalo, viejo. Era una locura. Ni siquiera sé lo que le dije, pero me negué. Jamás se me hubiera ocurrido que podía matar a alguien. Para mí,
seguro creía que podía convencerme. Tal vez era eso, creía que nos conocíamos tanto o que éramos tan amigos que podía hacerle un favor. Yo traté de ser el amigo con el que se desahogaba y pensé que si lo dejaba hablar un rato iba a ver lo ridículo que era eso. Puedo hacer que valga la pena. Mira, Bob, no es gracioso, amigo. Era una broma, ¿no? No estaba bromeando. ¿Quieres más dinero? Me dijo, bueno, dime cuánto quieres. Dame una cifra. Y le respondí, aún con la idea de que se olvidara del tema, le dije 23,000. Y me dijo, serán 23,000, no quiero saber cuándo ni dónde, solo hazlo. Y dijo, nada raro con mi esposa. Le dije, ok amigo, como quieras. Y le puse punto final al asunto. Cuando llamé a mi mamá estaba llorando. Pasó algo terrible. Espera, ¿qué pasó? Dijo que Liana y su hijo habían caído por un precipicio. Dejé caer el teléfono. Y me dije, no. Sentía ansiedad y ganas de vomitar. Sabía que no había sido un accidente. Adora de morir. Es muy alto. ¿Quién puede querer estar ahí? No sé si se ve en la foto, pero no hay lugar donde estar seguro ahí. Es todo tierra suelta, muy traicionero y peligroso. No es un lugar donde vas con tu familia. En Wyoming, sobre todo en esa área, y más en la zona donde está el embalse, hay mucho viento. Y en este lugar, en este precipicio de aquí, el viento sopla a 50 o 60 kilómetros por hora, o sea, en un día calmo, 50 kilómetros por hora. Es imposible creer que Liana bajó del auto o que dejó bajar a Eric y dijo, es un buen lugar. ¿Qué madre dejaría a su hijo bajar del auto en un lugar así? Es algo imposible. Yo creo que Bob eligió el lugar porque ya tenía pensado hablar de una tragedia en la salida familiar. Y yo supe que no había sido un accidente. Había varias personas. Estaba la hermana de ella, amigos de la familia, pero Bob no estaba por ninguna parte. Pasó 1 hora y media. Yo ya había usado una caja de pañuelos y por fin él apareció. Había estado organizando el funeral el día que los mató. Había elegido ataúdes y todo eso. Me dijo, ven afuera un minuto. Así que salimos y él se aseguró de cerrar bien la puerta. Miró las ventanas para ver que estuvieran cerradas y me dijo, necesito saber si crees que no fui yo. Si yo aún tenía alguna duda, se disipó en ese momento. Por dentro, lo que sentí, ¿vieron que dicen que ves pasar tu vida antes de morir? Yo vi una conversación de 30 minutos en un segundo y pensé, actúa como nunca en tu vida, o si no estás muerto, tu vida depende de ello. Lo miré y le dije, no, sé que hablamos de eso. Sé que hablamos, pero tú eres incapaz de hacerlo. No se me cruzó por la cabeza. ¿Saben? Y lo dejé tranquilo. Tú nunca le hubieras hecho nada a ninguno de ellos. Él sabía que yo lo sabía. Ok. Pero le di a entender que no tenía de qué preocuparse porque, ya saben, ¿quién iba a creerme? Yo sabía que no había sido un accidente. Era un blanco, sabía mucho, y si él mató a su esposa e hijo, yo era un cabo suelto. Iba a pasarme algo. No podía ir a la policía. No era una opción, yo era alguien que la policía
y la comunidad conocían muy bien. Era un desastre. Me drogaba, vendía drogas, le robaba a la gente. Mi palabra no valía, no tenía credibilidad. Si iba a la policía, se reirían de mí. Fue duro llevarlo a su lugar de descanso, porque merecía más que eso. Bob no lloró. No lo vi derramar ni una lágrima. Todos lloraban, pero a Bob no se le cayó una lágrima. No lloró en el funeral, no lloró el día que los mató. Todos creían que era la conmoción. Y yo ya no quería tenerlo cerca. Me alejé de él. No salimos ni trabajamos más juntos. Ya no éramos amigos. Yo quería distanciarme de él. La verdad, no soportaba estar cerca de él. Y si que yo me alejara hacía que él, ya saben, sospechara algo, no me importaba. Pero no podía tenerlo cerca ni andar con él. No era más que un asesino. Era un monstruo. Cuando se mudó a Texas sentí un cierto alivio. Al irse de aquí no tenía que verlo más, ya no tenía que preocuparme. No le dije nada a nadie sobre eso durante mucho tiempo. De hecho, lo enterré, fingí que no había pasado. Y luego él me llamó desde Texas y resurgió todo. Me dijo algo que me dio escalofríos. Bob me llamó de repente y yo le pregunté, ¿cómo anda todo? Ya saben. Traté de darle charla y él dijo, busco la posibilidad de ganar más dinero. Ok. ¿Qué tienes en mente? Y ahí dijo, mira, me encargué de mi familia. Quiero muertos a mis padres. Cuando dijo me encargué de mi familia y no me gustó, lo que quería decir era que había matado a su esposa e hijo y quería muertos a sus padres, pero no quería hacerlo él. Quería contratar a alguien. Luego me dijo que si no lo hacía yo, iba a hacer lo otro, ya que su hermano y él tenían un seguro de vida a nombre de sus padres. Era un seguro de $500,000. Sé que necesitas el dinero, por eso te lo ofrezco. Habló de $20,000. Pensé que otra vez lo mismo. Le dije, bueno, déjame pensarlo y te aviso. Y colgué. Y me dije que no podía ver morir a nadie más en manos de él, sabiendo que podría haber hecho algo. Sabía de lo que era capaz. Asesinó a las 2 personas que más confiaban en él. Hablamos de su propio hijo. Tenía que hacer algo. Tenía que decirle a alguien. ¿Pero qué iba a decir? ¿Verdad? ¿A quién acudir? ¿Quién iba a creerme? No esperaba que me creyera, pero era el único al que podía acudir. Le dije, papá, me pasó algo. Es una locura, tienes que escucharme. Mi papá conocía mi historial con el alcohol y las drogas. Yo nunca mentía, pero igual no me creyó. Y era mi papá, mi propio papá, con quien trabajé 20 años y era mi mejor amigo. Trabajaba con él desde que tenía 12 años. Y ni siquiera él me creía. Era inquietante. Por favor, papá, necesito tu ayuda. Le dije, te conté la verdad. Y está pasando en este momento. Y me respondió, bueno, si esto es cierto, tienes que llamar a la policía. Mitad de la noche, luces apagadas. Subí al auto y le conté lo que pasaba. ¿Qué puedo hacer? Y él dijo, me alegra que acudieras a mí, pero hacen falta pruebas. Esto suena inverosímil, Roger, aún viniendo de ti. Vino con otro detective a mi casa y dijo, ok, vamos a intervenir el teléfono para grabarlos y ver si lo que tú dices es verdad. Pues me parece que los quiero.
¿Tienes alguna idea en cuanto a cómo hacerlo o...? Una 22 es bastante silenciosa. Claro, No va a hacer más ruido que un portazo. así que solo tengo que entrar, hacerlo y salir. En esencia, como si fuera alguien de la casa. Sí, lo mejor sería entrar cuando no haya nadie. Claro. Y cuando llegan, ¿Tomarlos por sorpresa? tienen que estar juntos. Ok. Porque mi papá tiene una pistola en la casa. El FBI y la policía local estaban grabando las conversaciones. Esta fue una conversación grabada en la que Bob explicaba cómo quería matar a sus padres, con una 22. Sentía muchos nervios y un miedo que casi me paralizaba. Mientras estaba hablando con él, e incluso escuchándome en esta conversación, no entiendo cómo él no se dio cuenta, porque se me oye nervioso como nunca. Yo trataba de actuar como siempre. Eso me pidieron, que actuara como si quisiera hacerlo. Me dieron consejos, pero hasta yo me noto nervioso. No dejaba de pensar en lo que podía pasar, en todo lo que, bueno, tenía que salir bien y que podía salir mal. Había mucho en juego, mucho. Mi seguridad, la de sus padres. Esto también podía llevarlos a plantearse lo de su esposa e hijo. Cuando colgué el teléfono, abracé a mi papá y le dije, papá, lo tenemos. Solo quería que terminara. No quería volver a tratar con Bob Duke nunca más. Oye, en cuanto a lo de después, al pago, ¿hay algún seguro a su nombre o algo de eso? Sí, hay varias cosas dando vueltas. Ok, bueno, déjame pensar lo de los 20,000 un par de días y te llamo. Ya me harté de todo esto. Estoy cansado de hablarlo. Sí, Si aceptaras, tal vez podría pagarte otros 5,000. ok. Pero tiene que ser cuanto antes. La situación era aterradora, pero en un testimonio durante el juicio dijo que había sido una broma. Pero a mí no me parece una broma, en absoluto. Planeaba matar a sus padres y luego matarme a mí. El FBI me dijo que sin ninguna duda lo hubiera hecho para que pareciera un suicidio, que los había matado y me había suicidado porque yo sabía mucho. Él sabía que yo sabía mucho. Así que era hombre muerto. Él solo esperaba el momento. Por eso el FBI me pidió que viera si podía hacerlo decir, ya me encargué de mi familia y no me gustó. ¿Hay alguna forma de que parezca un accidente, como hiciste con tu esposa e hijo? Viejo, yo no hice eso. ¿De veras? No, carajo, yo no fui. Me pareció que habías dicho eso. No, no, carajo, no. Lo hablamos, pero no quise seguir adelante. No hablaste con nadie de esto, ¿verdad? No dije ni una sola palabra. Cuando me preguntó si lo había contado, sentí miedo porque por dentro yo sabía que él se daría cuenta. Y todo el tiempo estaba rodeado de policías en casa de mis padres. Sentía que él podía ver por el teléfono. Y sí, me dio mucho miedo. Oí que llamaron a su puerta y me dijo aguarda un segundo y apoyó el teléfono en la mesa. Oí que alguien abrió la puerta de un golpe y él dijo, ¿qué car...? Oí contra la pared y un gran alboroto durante 30 segundos. Era un caos. Y un agente tomó el teléfono y me dijo que ya podía colgar. Se acabó, terminó, ya lo tenían. Ya basta, terminó. Pero no había terminado. Era solo el comienzo. Por dentro pensaba que no tenía que tener miedo, que por fin mi familia y yo estábamos a salvo. Ya saben, él ya estaba preso y seguramente sería por un largo tiempo. Así que me alegré, por fin ya habían arrestado a Bob y pues iba a responder por sus delitos.
se había acabado, iba a ir preso de por vida. Pero no fue acusado de asesinato. Después de que lo arrestaron, lo acusaron de usar las líneas interestatales para, de ese modo, poder tramar un asesinato, así que ni siquiera fue a juicio. Yo me enfadé mucho, pensé que no saldría más, pero lo condenaron a 10 años, pena que cumpliría el 80 o 85%. O sea que a los 8 años de haber cumplido su condena, tendría que volver a preocuparme por mi seguridad y la de mi familia. Me decía, rayos viejo, en 8 años soy hombre muerto. Cuando saliera de prisión tendría que proteger a mi familia. Él iba a pensar 10.000 formas distintas de matarme, porque sabía que había sido yo quien lo delató. Y sí, creía que estaba en peligro, y mi familia también. Pero bastó para despertar el interés del fiscal local, que pensó, si quería matar a sus padres, ¿quién dice que no mató a su esposa e hijo? Durante el juicio yo fui el primer testigo, el principal. Él era un tipo corpulento, todo de naranja y daba miedo. Y yo pensaba, tendré que enfrentarlo en el tribunal. ¿Cómo voy a hacer eso? Me subí al estrado y él no dejaba de mirarme y pensé, estoy aquí por tu culpa. Adopté esa actitud. Tú has alterado mi vida. Tú me alteraste la vida con todo esto. Y empecé a mirarlo yo a él. Y en el resto del juicio no volvió a mirarme. Fue lo mismo que pasó en 7º grado. Él me había puesto ahí, y me harté. Me harté de que él me alterara la vida, me diera órdenes y me tratara como si fuera una basura, y como si no valiera nada. El equipo de rescate que intervino, cuando fue a buscar los cuerpos con Bob presente, dejó todo asentado porque él actuaba raro. Y hasta ese equipo dijo que parecía un día en la playa para él, que estaba muy calmo y que era muy raro lo indiferente que se mostraba. Ya saben, y así estaba ese día. Pensaba, viejo, acabas de perder a tu esposa e hijo. ¿Cómo es que no derramas ni una lágrima? Pero yo, claro, sabía que no fue un accidente. Bob dijo que no tenía señal en el celular, que tuvo que alejarse de ahí para poder llamar a la ambulancia. Pero al llegar los paramédicos, no sé si tendrían otro operador, pero tenían señal. Bob también dijo que no podía llegar a los cuerpos porque era muy peligroso, pero los paramédicos llegaron sin problema. Había muchas discrepancias en su relato. Tiempo después del juicio, supe que Bob dio 2 o 3 versiones distintas sobre lo que había pasado ese día. Su versión cambió 3 veces durante el juicio. Para mí, Bob es el demonio. Yo creo que cualquiera que pueda hacer lo que hizo él, matar a su hijo o cualquier niño, de todos modos es un diablo. Para mí es un psicópata, no siente nada por nadie. Ni siquiera sé si se quiere a sí mismo. Es un ventajista, es codicioso. Y está donde corresponde. Debe morir preso por lo que hizo. Miro la fotografía de Bob Duke. Esto es justo antes del juicio, o apenas terminó. Y da miedo. Parece el asesino que es. Tenía los ojos apagados durante el juicio, daba miedo. Hasta mis padres se dieron cuenta, porque conocían a Bob desde pequeño. Había colgado la alfombra de mis padres, fue ahí varias veces. Mis padres lo conocían y yo a los suyos. Hasta ellos dijeron, vaya, este no es Bob, es un monstruo aterrador. Y si miran esta fotografía y le ven los ojos, están vacíos, parecen los ojos de un tiburón. Diría que esos de ahí son los ojos del mal. La persona de esta fotografía no es el Bob Duke con el que me crié, para nada. Y sí, siento miedo al verla. El solo mirar esto me da miedo.
porque era un tipo de temer. Al final, él daba miedo. Cuando supe que lo habían condenado por... ¿Verdad? Y sé que hice lo correcto. Salvé la vida de 2 personas.